Pues el IGAC también es fundamental para la implementación del acuerdo de paz, sobre todo en el punto número 1, que es la reforma rural integral. Y a mí me gustaría que la gente que nos ve, nuestra audiencia, entendiera un poquito más por qué es tan importante como actualizar la información de la propiedad rural para que en efecto se pueda implementar de manera integral el acuerdo de paz, que en ese primer punto estableció que una meta de 7 años para la formalización de 7 millones de hectáreas de este tipo de propiedad rural. Esa meta no ha sido posible alcanzarse. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿por qué lo que hace el IGAC es tan importante para la implementación del acuerdo de paz? Porque eso es importante para que haya una paz estable, duradera, y cómo va esta meta que en un principio estableció este primer punto de los acuerdos. Listo. Pues bien, lo primero es que en la medida en que nosotros tengamos la información más óptima frente a los inmuebles, justamente vamos a poder avanzar de manera más efectiva de cara a la reforma agraria. Es decir, si nosotros no tenemos una de las cosas que se hace cuando se calculan, por ejemplo, los avalúos de los inmuebles rurales, es, entre otras cosas, hacer análisis relacionados con ¿qué? Con acceso a aguas, acceso a vías, topografía, calidad del suelo, y se construye algo que se conocen como áreas homogéneas de tierra, es decir, áreas que permiten establecer unos elementos comunes alrededor de la tierra para partir de allí poder pues determinar justamente de acuerdo a esas cualidades y las dinámicas del mercado de tierras cuál es el valor aproximado de esas tierras. Si no tenemos esa información, la autoridad de tierras, por ejemplo, la ANT, y en general los encargados del desarrollo de políticas públicas no van a poder tomar las mejores decisiones. Pero adicionalmente, Laura, si nosotros no tenemos un conocimiento relacionado con, por ejemplo, vuelvo al principio, de quiénes son esas tierras, si hay problemas de linderos de esas tierras, los procesos se hacen muy lentos. Muchas veces un proceso de formalización de la propiedad, ya no hablemos de la compra, sino de la formalización de la propiedad, un proceso de formalización de la propiedad se puede trancar 1, 2, 3, 5 años, 10 años, porque no están claros los límites del predio para poder desarrollar esa compra de tierras. Yo he visto situaciones de personas literalmente llorando, ¿sí? Situaciones, digamos, que a uno como, no solamente como funcionario público, sino como un funcionario público de este gobierno comprometido con los derechos de los ciudadanos, pues lo conmueve en lo más profundo de su ser. Ciudadanos que con lágrimas reciben información o documentos asociados, certificados catastrales y demás, requeridos en los procesos de formalización de la propiedad, y uno ve situaciones de formalización de la propiedad en los que la gente llora porque nos dicen, no, es que este proceso lo inició mi abuelo. Entonces mi abuelo se murió, no pudo ver el proceso de formalización de esta propiedad, mi padre y mi madre también se murieron y hasta ahora yo puedo estar viendo el fruto o el resultado de 30, 40, 50 años de lucha por la formalización de la propiedad. Entonces, si esa información no está clara, esto genera riesgos jurídicos muy grandes y adicionalmente tranca los procesos. Entonces, realmente en la medida en que nosotros tengamos la información, en primer lugar vamos a poder ser mucho más eficientes y efectivos, entre otras cosas, para la pregunta que hacía Julián, y es, bueno, finalmente, y también lo que planteaba Felipe, finalmente lo que estamos comprando o el énfasis de lo que estamos haciendo en clave de reforma agraria sí nos está permitiendo llegar a comprar esas tierras, adquirir esas tierras que se requieren para la reforma. En la medida en que tengamos una información detallada al día, esos ejercicios van a poder ser mucho más fáciles, vamos a poder hablar de valores más justos, uno, que no golpeen al ciudadano que es propietario de esos inmuebles, pero que tampoco terminen configurando, por ejemplo, procesos de detrimento patrimonial. Y de otro lado, en la medida en que podamos avanzar con una información catastral que en interoperabilidad con el registro nos permita sanear los predios, es decir, tener una información fidedigna, todos estos procesos van a ser más rápidos. Pero adicionalmente, y cierro con esto, que está en el corazón de lo que ha planteado el señor presidente, en la medida en que tengamos una información clara de esos inmuebles, vamos a incentivar o que esos predios sean utilizados para la producción agroalimentaria que nos permita la soberanía alimentaria, que evite que, por ejemplo, hayan niños en Colombia
que se acuesten sin comer porque mueran estamos desnutridos, produciendo allí alimentos, o que se paguen unos impuestos que hagan que se transforme, esa vocación productiva para que sea rentable y para que se puedan pagar esos impuestos, o si no, que le vendan esos predios al gobierno nacional y que con base en esto nosotros podamos distribuir esa propiedad para la producción agroalimentaria. Entonces es una información, en últimas el catastro es una información que se pone al servicio de los procesos de formalización de la propiedad, una información que se pone en función del desarrollo de políticas públicas para la producción agroalimentaria en las zonas rurales, una información que sirve para el ordenamiento territorial alrededor del agua y que evite situaciones, creo que ustedes lo han visto con todos estos temas asociados al cambio climático, grandes extensiones de tierras que se terminan inundando y se pierden centenares de toneladas de cultivos pues, por efectos de estas inundaciones. Entonces, con esta información nosotros podemos desarrollar sin lugar a duda también planes de ordenamiento productivo que nos permitan evitar esas pérdidas para el campesinado y para los productores agrícolas en general en el país, y adicionalmente obtener una información que nos permita una gestión tributaria para fortalecer las finanzas de los municipios, pero también para desincentivar no solamente la concentración de la propiedad, sino sobre todo la tenencia de tierra ociosa, que en un país que lucha contra el hambre, pues termina siendo una injusticia y una indignidad bastante grande. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia Profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.